Amén, amén, alabado sea el Señor. Dios es bueno con cada uno de nosotros, con esta su iglesia, pura vida. Alabado sea el nombre de nuestro Dios y vamos a entrar directamente a la palabra del Señor. El Señor es bueno, el Señor tiene tantas cosas para cada uno de nosotros aquí en su iglesia. Nosotros podemos contemplar siempre esa hermosura de nuestro Dios, podemos contemplar siempre que el Señor está a nuestro lado, como ese poderoso gigante. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor. Y hermanos, siempre es algo tan hermoso estar en la casa de Dios para aprender sobre la palabra. Y en estos últimos domingos hemos recibido mucho a través de nuestro apóstol, a través de la presencia de su Espíritu, en todas estas palabras que Él nos ha compartido. ¿Sí? Desde lo que es realmente eres salvo, ¿sí? Ese arrepentimiento sincero a nuestras vidas, esa entrega total. Es hermoso cuando el Espíritu toca la vida de cada creyente, de cada hijo, de cada hija, y pasamos y decimos: Señor, aquí estoy, quiero ser diferente, quiero que tú me transformes, quiero ver tu gloria. Y clavamos muchos nuestro viejo yo en la cruz, en esa cruz del Calvario, y creemos y no dudamos que a partir de ese día las cosas viejas quedaron atrás, y a partir de ese día nosotros somos renovados, caminamos en una nueva novedad de vida. Amén. Alabado sea el Señor. Y vamos a entrar directamente al Salmos 51:10. Salmos 51:10. Dice la palabra: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Esas palabras yo no dudo que nosotros ya las hemos dicho, ¿sí? Y con más firmeza las dijimos el domingo pasado cuando clavamos nuestro viejo yo. Sí, estas palabras son de David. Crea en mí, oh Dios, ese corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Amén. Cada uno dijo estas palabras al Señor. Sí, cada uno, ¿verdad? Vamos a caminar con un corazón limpio y con una firmeza de espíritu para gloria de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y hoy el Señor ha puesto en mi corazón este título de esta palabra: permanece firme. Permanece firme. Permanece firme en la iglesia. Permanece firme en el llamado que el Señor hace a tu vida. Amén. Vamos a permanecer firmes, amada iglesia, en el nombre glorioso de Jesús. Y así como el rey David hizo esta petición, creo yo firmemente que también cada uno de nosotros hemos hecho delante de nuestro Dios esta misma petición. Y de hoy en adelante caminaremos con esa fortaleza, con esa visión, no poniendo nuestra mirada en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Amén, a donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, interviniendo por cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Y en nuestra vida tenemos que seguir avanzando con firmeza, seguros que nuestro Padre nos escucha y tiene cuidado especial por cada uno de nosotros. Sí, nosotros tenemos que seguir avanzando. Aún todavía no viene esos tiempos finales de los cuales estamos esperando, y nosotros tenemos que seguir avanzando con esa firmeza en nuestras vidas. Sí, cada uno de nosotros tiene que seguir, pero ¿cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a seguir? Vamos a seguir con una mente renovada, con un corazón firme, caminando en la presencia de nuestro Dios, aprendiendo, llenando nuestro corazón
compartiendo, orando, leyendo la palabra, sirviendo en la casa del Señor y donde quiera que estemos, el nombre de nuestro Señor proclamarlo. Amén. Entonces tenemos que seguir con esa firmeza. Y vamos a leer lo que dice Hebreos 10:22 en una nueva traducción. Hebreos 10:22. Y dice la palabra: entremos directamente a la presencia de Dios. ¿Cómo? Con corazón sincero y con plena confianza en Él. Y esto es todos los días. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. ¿Sí, hermanos? Estamos limpios. De ahora en adelante nosotros estamos limpios, ya nuestros pecados han sido perdonados, ya los hemos clavado en la cruz y podemos decir como Pablo: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Novedad de vida, hermanos, lavados con agua pura nuestros cuerpos y rociado nuestra alma, nuestro corazón con esa sangre gloriosa de Jesús. Y todo esto nos da entrada a que nosotros vivamos como esos hijos de Dios, como esos hijos dignos, esas hijas dignas de todo lo bueno que tiene nuestro Dios para cada uno de nosotros. ¿Usted cree que Dios tiene cosas mejores de las que ha vivido? Amén. Sí, viene a mi mente lo de María y lo de Marta. ¿Ustedes piensan que María y Marta, que lo que Marta hacía era malo, que ella estaba en los quehaceres? No era malo, era algo bueno. Pero María, dice la palabra, escogió lo mejor. ¿Sí? Entonces nosotros, hermanos, tenemos lo mejor con Cristo, tenemos lo mejor. ¿Sí? Si usted estaba haciendo algo que era bueno, gloria a Dios, pero ahora tiene lo mejor, lo que tenía María. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y aquí podemos ver en Hebreos que entramos a esa presencia de Dios con ese corazón sincero. Siempre nosotros, hermanos, cuando entremos en oración, que eso es diario, y aún Daniel, él oraba 3 veces al día. Cuando nosotros entremos, tenemos que tener ese corazón sincero, tener esa plena confianza y platicar todo con nuestro Dios. Nuestra conciencia ya culpable ha sido purificada por la sangre de Cristo y nuestro cuerpo lavado con esa agua pura. Amén. Alabado sea el Señor. Para obtener esta firmeza, tenemos que tener una visión clara de quién es Dios. Tenemos que tener esa visión clara de quién es nuestro Señor. Esa visión que nosotros podamos tener, realmente ver quién es Dios para nosotros. ¿Qué visión tienes de Dios, querido hermano, querida hermana? ¿Cuál es tu visión que tienes de Dios? ¿Cómo estás visualizando a nuestro Dios? ¿Qué es el Señor para ti? ¿Qué es el Señor para ti? Me gusta recordar un ejemplo que tuve de niño cuando estaba yo en la escuela y teníamos un concurso y estaba yo vestido todo de blanco porque íbamos a ir a concursar a otras escuelas y por ahí encontramos unas cáscaras de naranja porque vendían jugos de naranja ahí en la cooperativa y pues de niños pues a uno se le ocurre agarrar una cáscara y pues me la avienta y yo igual y pues todo nuestro vestuario estábamos ya manchados y nos llevaron con el director
Y yo así decía yo, no, pues yo nunca he estado con el director, nos va a regañar. Y íbamos así en el pasillo y el director tenía su oficina así al final de las otras oficinas y estaba él sentado. Y así era gruñón el director. Llegamos y pues nos regañó y nos dijo, no, pues, chamacos, ¿por qué andan haciendo eso? ¿Cómo va a quedar el nombre de nuestra escuela? Miren ahora cómo están. Y cosas de ese tipo. Y el director gruñón, enojado, un hombre enojado, mal encarado. Y así, hermanos, a veces nosotros tenemos esa visión de Dios. A veces tenemos esa visión de Dios, que Dios es un ser lejano que está sentado en su trono, acomodado y que nos castiga. ¿Usted qué visión tiene de Dios? ¿O tiene la visión de Dios que tiene una mirada llena de amor, llena de compasión, que está a su lado, que lo perdona, que lo saca de ese lodo cenagoso? ¿Qué visión tiene de su Padre? ¿Qué visión tiene de Él? ¿Cómo lo visualiza? ¿Lo visualiza un ser enojado, mal encarado, que usted va a llegar con la cara agachada y le va a dar un zape? ¿O lo visualiza como esa mujer adúltera que la iban a apedrear y Jesús escribía, yo te perdono? Como ese hijo pródigo que llegó y dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y el padre corrió y lo abrazó y lo besó y dijo, báñelo, póngale un anillo en su dedo, ropa limpia y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto, mas ha revivido, se había perdido, mas es hallado. Alabado sea el Señor. Tenemos que tener esa visualización de nuestro Dios lleno de amor, de nuestro Padre lleno de misericordia, porque Él nos ama a gran manera, que el Señor nos muestra sus favores, su gloria, su misericordia. David el rey nos muestra una visión tan clara, tan poderosa y hermosa de lo que Dios es, y nosotros tenemos que vivir con esa firmeza, sabiendo y contemplando lo que Dios es para nosotros. Y vamos a ver esta visión que el rey David nos muestra en el Salmos 18, 1 y 2. Así tenemos que tener esta visualización de nuestro Padre. Y dice la palabra, te amo, Señor, tú eres mi fuerza. ¿Puede decir eso con convicción? Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca. Fíjense todo lo que es el Señor. El Señor es mi roca, mi fortaleza, mi Salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Amén. ¿Usted visualiza a Dios de esa manera? Si no lo ha visualizado de esa manera, hoy es el día. Vea cómo el rey David nos da esta radiografía de lo que es el Señor. Sí, es su roca, es su Salvador, es su refugio, es su escudo. Amén, alabado sea el Señor. Dios es glorioso. Dice, mi roca, mi fortaleza, mi Salvador, mi Dios, en quien encuentro protección, mi escudo, el poder que me salva, mi lugar seguro. En estos tiempos, hermanos, que estamos nosotros viviendo un tiempo tan diferente, ¿a dónde podemos encontrar esa seguridad? ¿En los políticos? ¿En los doctores? ¿En los hospitales? Solamente el Señor es nuestro lugar seguro. Le damos gloria a nuestro Dios, que Él es bueno, Él es glorioso, Él es nuestro lugar seguro.
Tenemos que visualizarlo de esa manera. Nuestro Dios es poderoso, Él es nuestra roca firme, nuestra roca fuerte. Bendecido sea el Señor. Hermanos, y entendiendo que nuestro Dios es todo esto que hemos dadole lectura, debemos de permanecer firmes en nuestro Dios. Usted, si quiere permanecer firme en un Dios de esta manera, que es su escudo, que es su roca, que es su protector, que es su lugar seguro. Yo creo que lo vemos, y por eso David observaba y veía y cuántos favores Dios había hecho y cuántas cosas había hecho. Y por eso David estaba ahí observando cómo es Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que tener esa firmeza de quién es el Señor, de cómo podemos nosotros verlo. Sí, cada uno de nosotros debemos de tener esta experiencia personal con esa roca firme que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Con ese fundamento glorioso que es nuestro Señor, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo nosotros vamos a ir, cómo podemos permanecer firmes en nuestro Señor, observando su hermosura, pero también sabiendo que solamente Él es el fundamento, solamente Él es la roca fuerte, la roca firme, donde nosotros podamos o podemos más bien edificar nuestra vida de fe, creyendo que Él nos sostiene. Amén, alabado sea el Señor, gloria a tu nombre. Y el apóstol Pedro tuvo esa experiencia personal definida en 4 etapas sucesivas. Siempre este pasaje yo lo había leído, se los voy a compartir. Yo lo había leído y siempre yo decía, este pasaje tiene algo más que solamente una revelación. Y vamos a ver estas 4 etapas en el apóstol Pedro, cómo él visualiza y cómo él tuvo esta experiencia con nuestro Señor, con nuestro Salvador, con esa roca firme. Sí, se encuentra en Mateo, Santo Evangelio según Mateo 16, 15 al 17. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esto es una pregunta que hace nuestro Señor Jesucristo. Y es la misma pregunta que hoy a cada uno de nosotros nos hace el Señor Jesucristo. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Esa pregunta hágasela, respóndala cuando usted esté en intimidad, cuando tenga un tiempo a donde esté meditando, cuando esté un tiempo tranquilo. Dígale al Señor: Señor, tú eres esto. Y vamos a ver estas 4 etapas que tuvo el apóstol Pedro, ¿sí? Y dice la palabra: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Afirmó Simón Pedro. Y el 17: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Quién se lo reveló? El Padre, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Es algo glorioso. Y visualice, imagine este encuentro de Pedro con Jesús. Y estas 4 etapas, la etapa número 1, un encuentro directo y personal de Pedro con Cristo. Un encuentro directo y personal de Pedro con Cristo. Un encuentro directo y personal. Y ponga ahí su nombre.
Ponga ahí su nombre, en vez de Pedro, ponga su nombre. Directo con Cristo. Ese encuentro personal. Ambos estaban cara a cara, no hubo mediador entre ellos, ningún otro ser humano tomó parte alguna en la experiencia. Sí, ese encuentro personal, cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Punto número 2, una revelación personal, directa, concedida a Pedro. Jesús dijo a Pedro, no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Esa revelación personal no fue el resultado del razonamiento natural o de la comprensión intelectual. Fue el fruto de una revelación espiritual directa a Pedro del mismo Dios Padre, del Dios Todopoderoso. Esa revelación espiritual. Punto número 3, un reconocimiento personal por parte de Pedro de la verdad que así le fue revelada. ¿Sí? Un reconocimiento personal de quién es Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Vamos, estas tres puntos o estas 3 etapas, y la cuarta, una confesión abierta y pública por parte de Pedro de la verdad que ha recibido. ¿Sí? Alabado sea el Señor, esa confesión abierta. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con nuestro Señor, nos es revelado a través del Espíritu Santo quién es Jesús, y nosotros podemos decir con toda convicción, tú eres el Hijo de Dios, eres mi Salvador, eres mi Redentor, eres el Rey de mi vida, porque el Espíritu Santo nos lo revela. Entonces nosotros lo tomamos personalmente y después hacemos una confesión. Y después nosotros decimos, yo soy cristiano porque para mí Cristo lo es todo. Mi fe está fundada 100% en Jesús. Por eso sigo a Cristo, porque me ha sido revelada. Ya no puedo ser como antes era. De ahora en adelante soy un seguidor, un discípulo, porque el Señor me ha revelado quién es y yo lo sigo ahora. Y solamente, hermanos, eso sucede por lo sobrenatural que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos toca, que nos revela, que nos quita esa venda de oscuridad de nuestros ojos y podemos ver claramente quién es Jesús. Yo me acuerdo que duré muchos años y iba yo a la iglesia, o no muchos años, algunos años. Iba yo a la iglesia, pero yo decía, no, como que ellos, ¿qué? Pues yo no veo nada, ¿no? Y estaba tan puesto en mis ojos materiales que hasta que el Espíritu Santo me quitó la venda pude ver la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Y esa transformación, el estar en su casa, el estar aprendiendo a través de la oración, a estarlo leyendo en las Escrituras, el Señor me llevó por esos caminos gloriosos, por esos caminos de bendición, por esos caminos a donde el Señor nos da la fortaleza y la fuerza para seguirlo. Amén, alabado sea el Señor. Entonces vemos estas 4 etapas. La primera etapa es un encuentro personal y directo con Cristo. La segunda, una revelación espiritual directa de Cristo. La tercera, un reconocimiento personal de Cristo. La cuarta es una confesión abierta y personal de quién es Jesús. Amén. Hermanos, esta es mi oración. Yo le digo al Señor, Señor, que todos los que estemos en la iglesia escuchando tu palabra, tengamos este encuentro, tengamos esta revelación contigo, que podamos crecer en ese conocimiento, en esa revelación de quién eres, que tu Espíritu Santo quite las vendas de oscuridad y podamos seguir con firmeza tus pasos de amor. Amén, alabado sea nuestro Dios.
Glorioso es nuestro Señor. Permanecer firme, mis amados hermanos, y avanzando en la roca inamovible que es nuestro Señor Jesucristo, se requiere obedecer. Y estos dos puntos son los que les quiero compartir. Punto número 1 es estar firme en la roca del Señor, en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí edificar nuestra vida de fe y avanzar. Pero el otro punto es la obediencia, obedecer. Yo me gozo mucho porque nuestra iglesia dice va a haber bautismos y hay muchos que obedecen. Dice va a haber presentación de niños y hay muchos padres que traen a sus hijos y hay obediencia. Y eso, hermanos, créanme que eso es algo tan grato a los ojos de nuestro Dios cuando hay una iglesia que obedece, cuando hay una iglesia que el predicador a través de la presencia de su espíritu dice tenemos que ser nuevas creaciones, nuevas criaturas, su vida pasada vengan y clávenla en la cruz y la iglesia obedece. Vidas entregadas, totales a Dios, un arrepentimiento sincero a Dios y viene la congregación y dice Señor aquí estoy. Eso es tan maravilloso ante los ojos del Señor y el Señor manda bendición. Manda bendición a nosotros en revelación, manda bendición en fe, manda bendición en esperanza. Alabado sea el nombre de nuestro Dios cuando hay una iglesia que sabe obedecer a Dios. Y quiero, hermanos, y así por último, compartirles 4 puntos de la obediencia. 4 puntos de la obediencia. Bendecido sea el Señor. En Lucas 6, 46 al 49, dice la palabra ahí que tenemos que edificar sobre esa roca que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Lucas 6, 46 al 49 dice la palabra, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí y escucha mi enseñanza, o sea, obedece. Después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azotan esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Y así estábamos muchos, hermanos, por desobedientes. Éramos un montón de escombros. Pero cuando nosotros afirmamos nuestra vida en la roca poderosa que es Jesús y empezamos a obedecer, somos bendecidos en grande manera. Sí, venga lo que venga, estamos firmes y podemos soportar cualquier situación porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. Pero vamos a ver estas 4 etapas de la obediencia o estos 4 aspectos de la obediencia. Alabado sea el Señor. Y vamos a ver el punto número 1, la obediencia es personal. La obediencia es personal. Sí, vamos a ir rápidamente. Juan 21, 22. Dice, Jesús contestó, si quiero que Él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Sí, aquí son palabras de Jesús a Pedro.
Sí, cuando Pedro lo había negado y Jesús resucitó y estaban en el lago. Y Pedro se quitó la ropa y se echó a nadar y llegó con Jesús porque él sabía que lo había negado. Entonces Jesús nada más le dice: Pedro, ¿me amas? Si me amas, pues apacienta mis ovejas. Entonces Pedro ya va ahí con Jesús, siguiéndolo, ¿sí? Y empieza a seguirlo y de repente hace así Pedro y ve que venía Juan. Y Pedro le dice: ¿y este qué? Y Jesús le dice estas palabras: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, tú sígueme. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa, Pedro? ¿A ti qué te importa? Sígueme tú, sígueme tú. La obediencia es personal. Luego me he encontrado yo con algunos hermanos y les he dicho: yo no te he visto en la iglesia, ¿qué pasa? No, es que mi compadre ya no va. Y yo también pues ya no puedo ir. La obediencia es personal. Es que mi esposa ya no va. Nos peleamos y pues ya no quiere venir. La obediencia es personal. Mi hijo ya no viene y pues tengo que estarlo cuidando a ver qué hace. Por eso ya no voy, por eso ya no sigo. La obediencia es personal. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos ese corazón de seguir al Señor, el Señor nos va a bendecir siempre, porque tenemos esa decisión personal de seguirlo. Alabado sea el Señor. Somos absolutamente responsables de obedecerle personalmente. Si a usted alguien le pregunta y le dice: ¿por qué es cristiano?, usted va a decir: porque me dijo mi mamá que fuera cristiano, o porque me dijo mi abuela, o mi abuelita, o mi abuelo, por eso sigo a Jesús. No, la obediencia es personal. Nosotros tenemos que ser responsables absolutos de seguirlo. Amén. El aspecto número 2. Espérenme, hermano, me faltó una cita en lo que es lo personal. Y es una cita tan importante. Romanos 14:12. Dice la palabra: es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Cada uno, hermanos, de nosotros es responsable de responder a sí mismo, personal, ante el Señor. Cuando llegue a la presencia del Señor y el Señor le diga: ¿por qué ya no me seguiste?, ¿qué le va a contestar? ¿Qué le va a contestar? Cada uno de nosotros es responsable de seguirlo. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos con el punto número 2. La obediencia es posible. La obediencia es posible. He encontrado igual muchos hermanos y dicen: no, es que esto ya no. Mismo Jesús le dijo a la gente: pues si ya no me quieren seguir, ya no me sigan, ¿no? Las zorras tienen tienen sus cuevas a donde vivir, y los conejos sus madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza. Y dice que a partir de ahí mucha gente ya no le seguía. Ya no le seguía. Y Pedro dijo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuál de estas dos personas quiere ser usted, o de estos dos tipos? ¿Como Pedro o como los que ya no quieren seguir a Jesús? Porque la obediencia ya no les es posible, les es pesada obedecer. Pero yo quiero decirles que la obediencia es posible. Sí, la obediencia es posible. Muchas veces nos hemos atorado en la idea de que no es posible o en el no puedo. Dios no pide de ti ni de mí nada que sea imposible. Que para Dios todo es posible. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Alabado sea el Señor. Y tenemos este ejemplo
glorioso. Dele al Señor la gloria. Que todo lo podemos en nuestro Señor, que nos fortalece, y esa obediencia es posible. Y tenemos este ejemplo, Daniel 6:10. Daniel 6:10 dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Sí, aquí podemos ver que Daniel se firma un tratado porque él tenía una buena relación con el rey Darío, y se firma ese tratado porque había mucha gente que odiaba a Daniel. Entonces dice: no, pues ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer, que firme este tratado el rey, y como Daniel es su costumbre de orar, vamos a ponerle esa trampa, ¿verdad? Y ellos decían que solamente se adorara al rey Darío, no a más. Entonces, cuando Daniel oyó esto, dice que él llegó a su casa, abrió sus ventanas y, como era su costumbre, oraba 3 veces al día. Entonces lo vieron, lo fueron, lo reportaron, y Daniel cayó al foso de los leones. ¿Usted haría esto por su integridad al Señor, por obedecer a Dios? Usted tiene esa integridad como hijo de Dios y de repente le muestran un negocio chueco, ¿usted cae? Daniel se mostró firme, y él nos está diciendo con esta acción que la obediencia es posible. Amén, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y vemos en Daniel 6:16. Daniel 6:16 dice la palabra: entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. ¿Y qué sucedió? ¿Sí fue rescatado Daniel? Dice que el rey no pudo ni dormir porque amaba a Daniel, tenía una alta estima. Daniel dice que muy temprano se levantó y fue corriendo al foso de los leones, y él dijo: Daniel, Daniel, el Dios a quien tú sirves te ha librado de los fauces de los leones. Y Daniel, ¿qué respondió? Oh rey, para siempre vive. ¿Sí? Nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios está a nuestro lado, intercediendo por nosotros. Está al pendiente de cada uno de nosotros. Él sabe que usted quiere obedecerle, y Él lo libra. Él le da la oportunidad de saber quién es Él, de saber y ver esa hermosura que es nuestro Dios a cada uno de nosotros. Así es que, hermanos, la obediencia es posible. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Sí, muchas veces nos hemos atorado en esto, ¿verdad? Pero la obediencia es posible. Daniel acaba en ese foso de los leones por obedecer a Dios, y ora 3 veces al día. Obedecer a Dios es posible, lo cual no significa que sea fácil. Dios ha equipado a sus hijos para la obediencia. ¿Sí? Obedecer no significa que sea fácil. Es posible, pero no va a ser fácil. Sí, hay tantas cosas que en nuestro camino como cristianos se nos van a atravesar, así como a Daniel, pero el Señor nos ha equipado para obedecer. Amén. Entonces la obediencia es posible.
Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y el punto número tres, la obediencia es total. La obediencia es total a nuestro Dios. La obediencia es total. Primera de Samuel 13:13 dice la palabra: ¡qué tontería!, exclamó Samuel, no obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Aquí podemos ver este hombre Saúl, este rey de Israel, el primer rey de Israel, Saúl. Y vamos a darle lectura de una vez a 1 Samuel 15, 18 y 19. Te envío en una misión y te digo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, que hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Aquí vemos, hermanos, esta vida y estos hechos que acontecieron a Saúl, este rey de Israel. Sí, pero su obediencia. Saúl fue el primer rey de Israel. Fue ungido, fue escogido, fue elegido por Dios y fue un hombre que obedeció a Dios, pero su obediencia no fue total. ¿Sí? Fue un rey, fue escogido por Dios, como muchos de nosotros hemos sido escogidos, traídos, pero el Señor quiere de cada uno de nosotros que nuestra obediencia sea total a Él, no como este rey Saúl. Él obedeció a Dios, pero su obediencia no fue total. ¿Por qué? Aquí en estos dos versículos que hemos dado lectura, dice la palabra del Señor que Samuel se tardaba en llegar a donde estaba este rey Saúl, y dice que él se desesperó porque veía que la gente le estaba desertando. Entonces él tomó y hizo el holocausto, y por eso este profeta Samuel le dijo: has actuado locamente, ¿sí? Has desobedecido, en otras palabras. Y de igual manera aquí podemos ver que Dios le dio una orden y le dijo: vas a destruir todo este pueblo que es enemigo de Israel, vas a destruir y no vas a dejar nada, vivo. Pero dice que la palabra que Saúl vio unas vacas hermosas, de esas vacas suizas que dan 20 litros de leche, vio mucha carne ahí, borregos y cosas de ese tipo, ovejas, y dijo: no, esto mejor me lo llevo porque esto es algo que está muy bien y lo voy a sacrificar a mi Dios. Entonces Dios se molestó por esa actitud de Saúl, esa actitud que no fue en esa obediencia total. ¿Sí? Hace el holocausto, Dios le da la orden que destruya todo lo que hace, pues es traer lo mejor del ganado, y pues es algo que no es grato a los ojos del Señor. Nuestra obediencia o la obediencia a Dios es total o no es obediencia. Dios no admite obediencia parcial. Dios pide de nosotros obediencia total. Dios está por encima de nuestras circunstancias. En lugar de acoplar mi vida al Evangelio, trato de acoplar el Evangelio a mi vida, a mi manera, a mi forma. ¿Cuántos de nosotros nos pasa así? ¿Sí? Leemos y el Señor nos da una orden, pero dice uno: no, Señor, eso no, mejor esto, o lo acoplo. Señor, tengo para este día, tengo esto y tengo esto, más esto, y así lo voy a hacer, Señor. O sea, acoplo mi vida al Evangelio y no el Evangelio a mi vida.
Fue lo que le pasó a Saúl. Dios le dio una orden, pero él vio otras cosas y dijo, no, yo cambio esto. Obediencia total, porque la obediencia parcial es desobediencia a Dios. Obediencia total. Alabado sea el Señor. Y aquí podemos ver el ejemplo de Abraham. Abraham, cuando Dios le dio una orden y le dijo, sacrifícame a tu hijo. Esto lo encontramos en Génesis 22, pero no vamos a ir ahí. Le dice, sacrifícame a tu hijo, y Abraham obedeció. Y dice que cuando ya iba el cuchillo en la mano de Abraham para sacrificar a su hijo, escuchó la voz que le dijo, detente, detente. Pero esa obediencia total a nuestro Dios es la que quiere Él. Y Él va a proveer. Abraham le proveó y le dijo, ahí está el cordero. Y encontró el cordero ahí atorado en unas ramas para el sacrificio. Pero esa obediencia total, hermanos, esa obediencia total a nuestro Dios. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Y el punto número 4 y último, obediencia inmediata. Obediencia inmediata. Sí, aquí podemos ver un ejemplo de Faraón, ¿sí? Del Faraón. Vamos a Éxodo 8:10. Dijo el Faraón, háganlo mañana mismo. Dijo el Faraón, de acuerdo, respondió Moisés, será como tú has dicho. Sí, y aquí vemos esta plaga, era la plaga de ranas. Sí, y por ahí hay una frase de un predicador que dice, otra noche con las ranas, porque no obedeció. ¿Sí? Obediencia inmediata. Moisés le dijo, deja ir al pueblo y esta plaga se irá. Y el faraón dijo, hoy no, mañana, otra noche con las ranas. ¿Usted quiere pasar otra noche con las ranas? Entonces obedezca, obediencia inmediata, obediencia inmediata a nuestro Señor. Faraón dice, hoy no, será mañana. Obedecer a Dios mañana significa desobedecerle hoy. ¿Sí? Desobedecer a Dios mañana significa desobedecerle hoy. Y yo me acuerdo de un maestro que nos decía, ustedes son los hombres del mañana, porque siempre decíamos, para mañana, para mañana, para mañana. Entonces hay esa desobediencia. Dios quiere esa obediencia inmediata en cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dios busca personas que cuando Él hable, reaccionen. ¿Sí? Cuando el Señor hable, reaccionemos. Que el Señor nos dice algo, aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy. Me acciono, veo, a ver qué falta, Señor, qué más hago. Esa obediencia inmediata a nuestro Dios. Y me gusta mucho este ejemplo de Eneas, este ejemplo de este hombre llamado Eneas. Cuando Pedro va a una región, y vamos a leerlo en Hechos 9:34. Eneas le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Al instante se levantó, este ejemplo de Eneas. Al instante se levantó, y hay mucho aquí en este versículo, porque el Señor en ocasiones nos sana, o a muchos de nosotros nos ha sanado, pero no hacemos ni la cama. Nos levantamos y pues ya, por eso Pedro le dice a Eneas, levántate, tiende tu cama, haz tu cama, porque el Señor está contigo, el Señor te sana. Y al instante se levantó Eneas. Otro ejemplo, la suegra de Pedro, Lucas 4:39. Así que se inclinó sobre ella
reprendió a la fiebre, aquí habla de Jesús, así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Obediencia inmediata. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Hermanos, y estos 4 puntos de la obediencia son tan necesarios en nuestra vida, después de que nosotros hemos confesado, hemos dicho: Señor, mi vida, mi hombre pasado ya está clavado en la cruz, ahora sigo a lo que está por delante, firme en esa roca inamovible que eres tú, Jesús, y en obediencia. Y recuerden, la obediencia es personal, es posible, es total, es inmediata. Y créanme, hermanos, que cuando el Señor ve esto en cada uno de nosotros, el Señor le va a dar más y le va a mostrar más y va a estar haciendo esos tesoros en los cielos, que es lo que realmente importa, que es lo que realmente vale. Y nuestra vida va a tener un significado poderoso. Nosotros vamos a querer más, saber más de nuestro Dios, servirle más, estar más en su presencia, conocerlo más. Amén, alabado sea el Señor. Hermanos, vamos a estar firmes en esa roca que es nuestro Señor, en esa roca gloriosa que es nuestro Padre eterno, permanecer firme en la obediencia a nuestro Dios. Y teniendo, a partir teniendo ese encuentro personal como Pedro, de revelación y de proclamar a nuestro Dios. Eso es, hermanos, lo importante. Y pues les invito, para estando de pie, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. El Señor nos ayude, el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, y podamos llevarla siempre a la práctica. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios, y oramos para darle gracias al Señor por su palabra. Señor, gracias porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, mi Dios, porque tú nos recuerdas que tenemos que estar firmes en esa roca inamovible que eres tú, Señor, a través de ese encuentro personal contigo. Verte a ti, conocerte a ti, ver tu hermosura, tener esa experiencia, esa revelación sobrenatural y proclamarte, Señor, siempre. Y Dios mío, que podamos vivir en obediencia a ti, que podamos ser obedientes, tener esa obediencia personal, tener esa obediencia total, esa obediencia posible, esa obediencia inmediata, Dios. Gracias, Señor, mi Dios, porque estás con nosotros, porque tú eres glorioso, Señor, y tu presencia es real, es verdadera, Señor. Te agradecemos en el nombre glorioso, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Aleluya, aleluya. Mis hermanos, espero que hayan apuntado. ¿Quién apuntó? Yo tengo todas las frases, hubo frases hermosas, la verdad es que hasta tengo asteriscos, palomita, subrayo. Hoy ha sido hermoso como el Señor nos ha invitado y nos ha hablado a la obediencia. Es lo que necesitamos realmente. Y qué hermoso que Dios nos dice, por más que digas y pongas pretextos, la obediencia es posible. No hay pretextos. Todo lo que se pide, todo lo que somos llamados a hacer, Dios siempre nos va a dar la capacidad. Dios siempre nos va a dar las herramientas. Dios siempre nos va a dar la fuerza para poderlo hacer. Siempre el querer como el poder. Amén, aleluya. Pueden sentarse. Gracias, pastor. Fíjense, mis hermanos, ¿alguna vez han estado en un barco, en una lancha? ¿Quién ha estado en una lancha o en un barco? O simplemente, ¿quién ha estado en la Ciudad de México y ha sentido los terremotos, los sismos? Y pues ahí sí nos vamos de un lado para el otro.
¿Y cómo nos sentimos? De aquí para allá. De aquí para allá, a mí me ha pasado una vez, estuve en una lancha, fuimos a pescar, mi esposo, mis hijos y yo, me la pasé vomitando todo el tiempo, o sea, no disfruté, eso fue lo peor. Junto con mi esposo, los dos estábamos vomitando. Yo me reía de él se reía de mí y sufríamos al mismo tiempo. ¿Pero por qué? Porque estábamos de aquí para allá, así. Simplemente en el sismo o terremoto de hace unas semanas, pasaron las horas y me decía mi esposo como que me sigo sintiendo mareado, no sé, así me siento. Y mis hermanos, así pasa cuando no estamos firmes en Jesús. Cuando no estamos firmes en Jesús, nuestra vida se la pasa de aquí para allá, escuchando doctrinas humanistas, cosas del mundo, qué hacer, qué no hacer, qué piensas, qué sientes, qué te gusta, qué no te gusta, qué deberías de estar hablando y son cosas que quién sabe si las hacemos bien o si las hacemos mal o si va a salir bien la cosa. Es horrible. Es una vida llena de incertidumbre. Es una vida esperando a ver si te salen bien las cosas. Pero mis hermanos, cuando estamos firmes en Cristo, nada nos va a mover. Vamos a tener una paz sobrenatural, porque nuestra confianza no está en las circunstancias ni en nosotros mismos, no está en nuestra fuerza, no está en lo que, en cuánto dinero tenemos o en dónde vivimos o qué tan joven o qué tan sabio somos según el mundo. Nuestra confianza está puesta en Dios. Y Él es el único capaz de mantenernos firmes. Quiero leerles Efesios 4:14. Y esto es para, como se predicó hoy, para que podamos tener una decisión personal. Yo quiero que todos los que están aquí tengan esa decisión personal, esa obediencia personal. No importa si el de al lado te piensa lo que sea de ti, esto es algo entre tú y Dios. Y dice, Efesios 4:14, así ya no seremos zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas.